Bienvenidos a La España Viva, un programa en el que repasaremos la actividad política y parlamentaria de la formación de Santiago Abascal y a la par les transmitiremos el mensaje de Vox tal y como es, sin filtros ni manipulaciones por parte de la izquierda mediática. Comenzamos. En la sesión de control, Vox recriminó al Gobierno sus maniobras para debilitar las instituciones del Estado. La formación también criticó la obsesión del Ejecutivo con la memoria histórica y repasó los problemas de Iglesias con la justicia. El diputado de Vox, Juan Luis Stigman, pidió al ministro Salvador Illa que se marche tras su negligente gestión de la pandemia al frente de la cartera de Sanidad. En la Comisión para la Unión Europea, Iván Espinosa de los Monteros echó en cara a la ministra de Asuntos Exteriores los lazos del gobierno con la dictadura chavista venezolana. Gran polémica en la Comisión de Igualdad cuando la mesa se negó a retirar las palabras de la delegada del gobierno en violencia de género del diario de sesiones en las que decía que Vox está del lado de los agresores. El equipo de Vox abandonó la comisión. En el programa de hoy también analizaremos a fondo el problema que supone la inmigración ilegal para nuestro país y les explicaremos la postura de Vox al respecto. Comentaremos con la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, los movimientos del Gobierno para ilegalizar a Vox, los ataques a la justicia por parte de Sánchez y los escándalos que persiguen a Podemos. El Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad el pasado marzo una modificación de la Ley de Memoria Histórica por la cual se llevaría a cabo una reparación de unos hipotéticos afectados por la incautación por parte del gobierno franquista de los canjes de dinero. Este asunto ha llegado al Congreso y Vox ha criticado que tanto el Partido Popular como Ciudadanos se sumaran a la izquierda y al separatismo para reescribir la historia en el Parlamento de Cataluña. Que lo que marca la izquierda, que ha ido marcando a lo largo de la historia de 141 años un vertedero de mentiras, lo compra parte de la derecha sin darse cuenta que con ello estamos destruyendo nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. Tenemos que seguir hablando de todo esto. No podemos dejar la libertad de cátedra a los historiadores. Quieren seguir con la censura de la Ley de Memoria Histórica. Y a partir de ahí Negrín envía 7.800 cajas de lingotes de oro de Moscú. ¿No vamos a reclamar eso? ¿No lo vamos a reclamar? Proposición de ley para la coordinación de las tareas de prevención, extinción y salvamento en el marco de la protección civil. Vox aboga porque se reconozca a los bomberos como un cuerpo nacional. Porque aquí estamos hablando de un servicio público, un servicio esencial, tan esencial y tan público como el que pueden desarrollar la Policía Nacional, la Guardia Civil o nuestros queridos funcionarios de prisiones. Y por tanto, con igualdad de derechos y obligaciones, con una igualdad en la denominación, en la retribución, en los mandos, en las escalas, reconociéndoles el principio de agentes de la autoridad, con igualdad en los medios, en el equipamiento y en las plantillas. Hablamos, en definitiva, de un cuerpo nacional de bomberos, que esto quiere decir al servicio de todos los españoles, con independencia de donde vivan. Proposición no de ley del Partido Socialista sobre la convivencia democrática y el rechazo al odio y al fanatismo. Vox ha tildado a los socialistas de hipócritas, ya que no condenan las agresiones ni los ataques contra Vox. Porque somos muchos los españoles que estamos hartos del odio y del fanatismo. Del odio y del fanatismo hacia nuestra patria. Del odio y del fanatismo hacia nuestra historia, hacia lo privado, hacia nuestras tradiciones, hacia nuestros valores cristianos, hacia la familia tradicional, hacia la fe de muchos españoles. Y especialmente del odio y del fanatismo de nacionalismos excluyentes que han secuestrado, chantajeado y asesinado, y que en lugar de estar condenados al ostracismo, están sentados en sus escaños gracias a ustedes y a su traición al pueblo español. Lo saben muy bien que este acoso y derribo que ejercen sin piedad contra nuestra formación ha tenido como consecuencia multitud de actos violentos contra Vox. Y a ustedes no les ha importado, han permanecido callados. Ninguno de ustedes ha clamado contra ese fanatismo y ese odio. Ninguno. Silencio sepulcral, señorías. Silencio sepulcral de una derecha cobarde que se pone de perfil para no mancharse de barro ni la suela de los zapatos. Permítanme que les diga que son ustedes unos hipócritas y unos cínicos.
Nueva sesión de control en el Congreso de los Diputados en la que Vox recriminó al Ejecutivo sus constantes ataques a la monarquía y al Poder Judicial, enmarcado en una degradación constante de las instituciones y de los contrapoderes del Estado. Santiago Abascal preguntó a Sánchez cuál es su valoración del gobierno de coalición y paralelamente le recriminó que él y sus ministros no respondan a lo que se les pregunta. Les echó en cara sus ataques contra las instituciones del Estado y sus mentiras al electorado. He pensado que no quiero convertirme en un figurante más de su farsa, que es en lo que han convertido esta sesión de control al Gobierno, en la que ya no contestan, sino que se dedican a lanzar insultos y odio contra la oposición. Estamos alerta, porque nos hemos dado cuenta que ustedes están al frente de un golpe contra el Estado de Derecho, contra el rey constitucional, contra la justicia independiente y contra la oposición democrática, a la que amenazan un día sí y otro también desde la bancada azul del Gobierno. Y por eso tendrán en este Parlamento la moción de censura que merecen, como ningún otro gobierno lo ha merecido durante toda la democracia. Este es un gobierno de coalición que, para ser la primera vez en la historia de la democracia, está funcionando razonablemente bien. Es más, le diría que en comparación con algunos gobiernos de coalición que ustedes apoyan en territorios como, por ejemplo, Madrid, funciona bastante bien, bastante razonablemente bien. Yo no le voy a pedir que me respete a mí cuando usted no respeta ni a los jueces ni al jefe del Estado. No se respeta ni a sí mismo, no respeta ni a sus propios electores. Suba a esa tribuna, pida perdón a los españoles y márchese de una vez por todas. El presidente valora positivamente la experiencia del gobierno de coalición a pesar de la debacle económica y la tragedia sanitaria derivada de su gestión. Por su parte, Macarena Olona hizo frente una vez más a Pablo Iglesias por sus ataques a la justicia y le recordó el oscuro horizonte judicial que tiene por delante. Primero, las imputaciones no han terminado. De manera particular, hasta la fecha conocíamos informaciones muy preocupantes sobre la participación en los hechos investigados de quien fuera la jefa de sus servicios jurídicos y actualmente vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso. Informaciones que en expresión del señor Sánchez eran muy preocupantes. Pero en el día de ayer conocimos que fue precisamente la señora Gloria Elizo quien ordenó a su concubina judicial, la señora Dina, que no colaborara con la policía judicial. En segundo lugar, ambos procesos judiciales revelan que usted y su partido concurrieron a las elecciones generales de abril de 2019 bajo una gran farsa. Acudieron dopados gracias a una financiación ilegal procedente de narcodictaduras y utilizaron a la Audiencia Nacional y una instrucción penal, incluidas sus relaciones íntimas con la Fiscalía, con la finalidad de inventar una inexistente campaña de una mafia parapolicial con tentáculos en la prensa que tenía como único objetivo destruirles. Su reacción y la de su partido frente a ambas causas judiciales ha sido la de atacar a los magistrados instructores. Y son esas mismas amenazas de muerte las que ha denunciado el magistrado responsable del conocido como caso Dina ante el Consejo General del Poder Judicial pidiendo auxilio, poniendo negro sobre blanco que son dirigentes de Podemos y algunos miembros del Gobierno quienes están alentando esas coacciones. Nunca he vivido nada igual en 42 años de ejercicio profesional. Y usted, señor Iglesias, usted es un auténtico matón porque practica el matonismo político. El diputado Francisco José Contreras también preguntó al Ejecutivo sobre sus obsesiones con el revisionismo histórico y su afán por reescribir la historia. Le he preguntado por qué el Partido Socialista siempre intenta fomentar el rencor entre los españoles. Es muy claro esto en el caso de las leyes de memoria histórica, que pretenden volver a enfrentar a nuestros abuelos muertos y también pretenden enfrentar a los vivos a través de diversos tipos de leyes, especialmente las leyes de género, que intentan transmitir la noción de que las mujeres como colectivo son oprimidas por los hombres como colectivo. Así siembran el resentimiento entre los sexos, es algo muy tóxico, muy peligroso para las bases de la sociedad. Señoría, la palabra rencor la ha traído usted a esta Cámara. Este Gobierno está luchando contra la pandemia. Ayuden. Sus leyes de memoria histórica vienen inspiradas por ese rencor. Son leyes totalitarias, porque solo los estados totalitarios se arrogan la facultad de reescribir el pasado a su antojo. Son leyes que buscan una rentabilidad política y grabar en las mentes de la gente la idea según la cual izquierda equivale a libertad y derecha equivale a represión. Y para conseguir eso no vacilan en destruir la reconciliación alcanzada por los españoles en la transición. Sus leyes postulan una jerarquía de víctimas, víctimas de primera y víctimas de segunda. Comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, en la Comisión para la Unión Europea. Vox valoró negativamente la labor de la cartera de Asuntos Exteriores durante el último año y criticó los lazos del Gobierno con la dictadura de Maduro. Usted se reunía de forma bilateral con el llamado alcalde de Gibraltar. España se encontraba en un momento histórico excepcional para negociar con el Reino Unido. Y en su lugar, usted regala a Gibraltar una legitimidad que jamás en nuestra historia le habíamos concedido. ¿Y a cambio de qué, señora ministra?
a cambio de nada. España tiene que mandar un mensaje claro de apoyo al legítimo presidente de Venezuela, el así reconocido por toda la comunidad internacional, señor Guaidó, y a todos los líderes de la oposición del tirano Maduro. Pero con ustedes nunca se sabe, siempre surgen sombras. Aún no tenemos siquiera una explicación sobre lo que ocurrió con el del Seagate. Pero quien sufre, señora ministra, es el prestigio de España. El prestigio de España como socio y como aliado de países miembros de la OTAN. Tampoco tenemos claros objetivos del viaje a Venezuela de su predecesor en el Ministerio, don Josep Borrell, y en ningún caso puede servir para blanquear al dictador chavista mediante la legitimación de unas elecciones sin garantías democráticas. España debería apoyar sin fisuras las recomendaciones de la misión de la ONU para acelerar la actuación en la Corte Penal Internacional y unirse a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, para tomar las medidas necesarias para desalojar a este régimen criminal. El mejor mensaje que podemos compartir fuera y dentro de nuestro país es que ustedes se marcharán, que esta pesadilla pronto pasará. Moción de Ciudadanos sobre la grave crisis provocada por el ministro del Interior, Grande Marlaska, al destituir a Pérez de los Cobos. Vox ha pedido la reprobación del ministro, pero va más allá. También pide el cese del secretario de Estado de Seguridad y de la directora de la Guardia Civil. Recordemos simplemente la cuestión central. Pretender forzar y amenazar a un servidor público para que incumpla con su deber, para que cometa un delito y todo ello por someterse a los intereses partidistas del Gobierno es bananero, miserable e indigno. Sectaria es, desde luego, la conducta de un ministro que tiene la osadía de ordenar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que rastreen, es decir, que espíen y censuren y manipulen las redes sociales con el único objetivo de minimizar el clima contrario a la gestión del Gobierno en esta crisis. Instituciones penitenciarias comunicó Señor Gil, tendría que terminar, por favor. Termino enseguida, señora presidenta. Comunicó el traslado de 6 asesinos etarras a prisiones próximas al País Vasco. Entre ellos, el multiasesino Troitiño y entre ellos también Otegi Eraso. La reprobación de este ministro es justa, como es justo en extensión la moción de censura que se debatirá aquí esta semana. Moción del Partido Popular sobre la labor del Gobierno a la hora de defender el orden constitucional y el Estado de Derecho. Vox ha criticado la degradación de las instituciones que está llevando a cabo el Ejecutivo y, sobre todo, ha hecho una defensa de la monarquía. Cánovas dijo que de la historia de la patria había 4 elementos irrenunciables, que eran 1, la corona, 2, las Cortes, que es el pueblo, o que son el pueblo, 3, la unidad católica y 4, la propiedad privada como concesión a la ideología liberal burguesa de aquel tiempo. Nosotros profesamos esta convicción monárquica porque consideramos que la monarquía es la forma de gobierno histórica de España. No repudiamos ningún tipo de expresión de ideas republicanas. No lo repudiamos ni pretendemos que se persiga. Pero sí rechazamos que se estimulen manifestaciones y acciones contra la corona desde el Gobierno de la Nación. Nos parece un planteamiento inaceptable. Comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar el estado de alarma declarado en Madrid. Juan Luis Stegman, diputado de Vox, aprovechó para enumerar y explicar los numerosos errores cometidos por el Ministerio de Sanidad y también le dijo a Illa que de ninguna manera sirven los cierres de localidades como el de Madrid. Don Salvador, su nombre es un oxímoron, es una contradicción con sus obras. Viene a este Congreso a hacer lo mejor que sabe hacer. ¿Qué digo mejor? Lo único que sabe, que es encerrarnos. Quieren parar Madrid, que crea 1 de cada 4 empresas, 1 de cada 5 empleos, que atrae el 85% de la inversión extranjera. Y para ello se inventan unas medidas a medida, arbitrarias, que dan vergüenza. ¿Qué es eso de calcular, señorías, la ratio de UCI
por el número de UCIs que había antes de la pandemia. ¿Por qué no en 1978? Esos cierres no son el método, no son el método, son el signo de un fracaso, lo aplique quien lo aplique. Señorilla, la ruina de Madrid es la ruina de España. Se han equivocado al no cerrar las fronteras con China e Italia, con las mascarillas, con la protección a los sanitarios, con los test serológicos, con las PCRs, con el manejo de los cuadros leves, con el manejo de los contactos estrechos, pero sobre todo se equivocaron al no suspender y prohibir los actos del 8M, todos los actos. ¿Usted qué ha aprendido en el verano? ¿Qué ha hecho? ¿Acaso ha variado su política de diagnóstico de casos estrechos? No. ¿Exige una PCR en origen en los aeropuertos? No. ¿Ha implantado test antigénicos rápidos en aeropuertos, estaciones de tren? No, padre. ¿Han dictado ustedes alguna orden por la cual el paciente debe tener los resultados de las PCR en menos de 48 horas? No. ¿Han analizado la capacidad filtrante de las mascarillas que llevan los pobres españoles incautos? ¿Han dado alguna orden para que se hagan PCR de grupo, test antigénicos en residencias, escuelas u hospitales? No. Váyase. Váyase lejos. Tremenda polémica en la Comisión de Igualdad. La delegada del Gobierno en violencia de género dijo que Vox empatizaba con los agresores. Como es obvio, como es lógico, Vox pidió que esto se retirara del diario de sesiones, pero la presidenta no consideró que esto fuese necesario. Por lo tanto, la formación de Santiago Abascal se levantó y se marchó de la sala. Vean. Que retiraran del diario de sesiones la declaración de la delegada del Gobierno sobre que empatizamos con el agresor. El comentario o la valoración que ha hecho la delegada de Gobierno, sinceramente, es como entrar ahora a intentar también replicar en lo que usted también ha podido hacer aquí en esta intervención en la comisión. Yo no considero que se deba de retirar. Defender los derechos fundamentales de todos los ciudadanos no es empatizar con el agresor. Exacto. Hace falta una sentencia para decir que alguien es agresor. Y precisamente es Vox quien pide la prisión permanente revisable, cuando los delitos son muy graves o hay asesinato. Es precisamente Vox el que pide penas más duras para los agresores. Vox lo que pide es que se respeten los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y presunción de inocencia. ¡Qué escándalo, qué malos somos los de Vox que pedimos eso! Y pedimos protección para todas las víctimas, independientemente de su sexo, edad u orientación sexual. Son ustedes un peligro para la vida de las mujeres. La única ideología de género es el machismo. Si no estamos del lado de las víctimas, estamos del lado de los agresores. Pido por favor que lo retiren. Espectáculos no, por favor, os lo ruego. Espectáculos no. En la calle monten lo que quieran, pero aquí estamos en el Congreso de los Diputados. De acuerdo, bueno, de acuerdo. Personas con la piel tan fina como para ofenderse porque la señora Guinart diga si no estamos del lado de las víctimas, estamos del lado de los agresores. Es que ya es no dejar decir lo evidente. El Pleno del Congreso ha respaldado el Real Decreto que permite pasar de curso y obtener los títulos de ESO y bachillerato, ojo, sin límite de suspensos. Vox se ha opuesto. Es un ataque a la meritocracia y a la excelencia, porque lo que también se indica es que prácticamente todo el mundo aprobará, y por Real Decreto. Ni es pedagógico, ni va a ayudar a la docencia ni a los propios alumnos, que reciben el mensaje de que el esfuerzo no es necesario para pasar de curso. Este decreto solo se entiende, como hemos dicho, en el contexto de igualación a la baja que tiene su Gobierno para hacernos a todos cada día más débiles de carácter, ignorantes y más manipulables, incapaces, entonces, para vivir adecuadamente estos tiempos recios. Macarena, ya tenemos fecha para esa moción de censura, días 21 y 22 de octubre. Sin embargo, esta fecha ha sido filtrada a la prensa, al diario El País, antes de ser comunicada a los representantes del pueblo, a los diputados. ¿Considera Vox que esto es otra muestra más del desprecio a las instituciones?
completamente, y así tuve oportunidad de trasladárselo a la presidenta del Congreso, la señora Batet, este pasado martes en la Junta de Portavoces, cuando quise que constase en acta que había constituido un ejercicio de absoluta deslealtad y descortesía parlamentaria, que efectivamente conociésemos a través de un medio de comunicación, El País, la fecha fijada para la moción de censura. Pero bueno, te tengo que confesar igualmente que lo que estábamos deseando es que esa fecha fuera señalada, con lo cual hemos dejado a un lado lo accesorio para centrarnos en lo importante y por fin vamos a poder dar voz a los españoles. Nueva maniobra del Gobierno, en este caso contra la justicia, ya que plantean una propuesta de ley por la cual ellos podrán elegir a 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, en vez de que estos sean elegidos por 3/5 del Congreso. ¿Cree Vox que es la justicia el último dique de contención para frenar a este Gobierno? Así lo estamos denunciando desde hace meses, Miguel. Además, yo recuerdo, antes de declararse el estado de alarma, una intervención que tuve en la sesión de control cuando interpelé al señor Iglesias y pude hacer una analogía y señalar los paralelismos entre el estado de absoluta degradación de la democracia en Venezuela actualmente y cómo había evolucionado en los últimos 20 años desde que tuvo lugar en 1999 la conocida como tragedia de Vargas, y cómo se estaban cumpliendo en España de manera acelerada, aprovechándose también una tragedia natural como es el coronavirus, pues esa tragedia natural para asaltar todos y uno de los contrapoderes que están llamados a limitar al poder ejecutivo. Nuestros hermanos venezolanos nos están advirtiendo, el siguiente asalto será el del Poder Judicial, pero nos vienen advirtiendo desde hace meses. E igualmente nos dicen que no caigamos en la misma prepotencia que ellos tuvieron cuando desde Cuba se les advertía hace 20 años a los venezolanos: cuidado porque el comunismo está llegando y esto es lo que os va a venir. Ellos respondían: esto no puede pasar, Venezuela es una de las naciones más ricas del mundo, con una democracia consolidada, ¿cómo va a ocurrir aquí lo que ha ocurrido en Cuba? Y fíjense la miseria y la ruina que actualmente viven, por desgracia, nuestros hermanos venezolanos. Estamos asistiendo a uno de las mayores traiciones a la democracia que se pueden recordar, como es este asalto que estoy describiendo al Poder Judicial, y además por la vía de atrás, porque lo que ha hecho el Gobierno socialcomunista es trasladar a los grupos parlamentarios en el Congreso, PSOE y Unidas Podemos, la tramitación, la presentación de esta proposición de ley, y de esta manera soslayan y evitan todos los informes preceptivos que se habrían tenido que emitir por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo de Estado, si la iniciativa legislativa hubiese revestido la forma de proyecto de ley impulsado y registrado directamente desde el Gobierno. Macarena, ha habido una nueva polémica por la Ley de Memoria Histórica a raíz de un tuit en el que Vox pedía su derogación y usted pues se fotografió con la estatua de Largo Caballero, que según el Ayuntamiento de Madrid podría ser retirada ya que se le van a quitar los reconocimientos públicos. ¿Qué persigue el Gobierno, al fin y al cabo, con esta Ley de Memoria Histórica y este anteproyecto de Ley de Memoria Democrática? Estamos asistiendo a, desde luego, la absoluta destrucción de esa concordia nacional, de ese espíritu de una transición ejemplar que nuestros mayores consiguieron cerrar unas heridas que todavía sangraban con mucho sacrificio. Y lo que yo puedo ver en este Congreso de los Diputados y en los medios de comunicación afectos o afines al régimen social comunista es que reabren esas heridas y una y otra vez hablan sobre el régimen franquista, sobre una etapa vivida hace 40 años que no es lo que da de comer a los españoles, y vemos un alejamiento cada vez mayor de las necesidades de la calle. Yo te puedo poner como último ejemplo, desde el Grupo Parlamentario Vox hemos presentado una iniciativa parlamentaria con la finalidad de que las mascarillas, un objeto de absoluta imperiosa necesidad sanitaria hoy en día para todos los españoles, sean financiadas por el Estado, porque estamos viviendo una auténtica guerra de clases precisamente por las medidas que está imponiendo este Gobierno socialcomunista. Hoy muchos españoles en sus casas están teniendo que elegir entre leche o mascarillas. Por eso una iniciativa como la presentada por Vox, que fue rechazada porque se opusieron todo el arco parlamentario y especialmente el PSOE y Unidas Podemos. Nosotros queremos hablar de las necesidades de los españoles, de esas colas del hambre cada vez mayores, de las auténticas necesidades reales que estamos viviendo con el peor gobierno en el peor momento posible. Y lo que hacen es dividir, revivir odios que ya estaban completamente superados, y lo que nosotros decimos es que la historia para los historiadores, eso sí, también precisamos, de ahí el primer aviso.
Lo que no vamos a hacer es perder batallas por incomparecencia y no vamos a permitir bajo ningún concepto que se gane a través de la modificación de las leyes, batallas que se perdieron en los campos, porque desde luego, como te digo, no vamos a perder por incomparecencia y lo que vamos a decir es que no vamos a permitir que se reescriba esa historia a través de falsedades y a través de hechos que no son objetivos. Podemos y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, tienen ante sí un horizonte judicial oscuro. Usted no cesa de repetírselo en sede parlamentaria y de pedirle que dimita. De hecho, ahora el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, ha sido imputado por el Tribunal Supremo por haber pateado a un policía. ¿Cuál es el límite de Podemos para que haya dimisiones? Ya que dijeron traer la limpieza democrática, sin embargo, parece que por ahora no van por ahí las cosas. Desde luego, así fue, Miguel, como bien recuerdas, cuando Podemos irrumpe en el Congreso de los Diputados con nada más y nada menos que 69 diputados en el año 2015, ellos prometieron asaltar los cielos y fueron muy hábiles politizando el dolor de los españoles, porque era un contexto histórico, un contexto social en el que se sufría mucho en España por una crisis financiera que azotó sin parangón a miles de españoles, a miles de hogares y de muy diferentes posiciones económicas. Y eso consiguieron politizarlo. Pero lo que hemos visto con posterioridad es cómo Podemos ha ido traicionando una a una sus promesas electorales y cómo, evidentemente, si algo ha servido para beneficiar su paso a la política, ha sido a los propios dirigentes, que podemos ver el caso más paradigmático del señor Iglesias y de la señora Irene Montero. Han pasado de Vallecas a una mansión en Galapagar, que nosotros no criticamos la riqueza, ni muchísimo menos. De hecho, promovemos la riqueza con honradez y dignidad, pero son ellos los hipócritas, porque son ellos los que demonizan a esa supuesta casta de la que ahora han venido a formar parte, como igualmente el señor Monedero, que le vemos por la mañana en una manifestación promovida por grupos de extrema izquierda en Vallecas, asaltando la Asamblea de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y posteriormente en el barrio de Salamanca, comiendo en un lujoso restaurante, maravilloso restaurante, con un precio medio por comensal de 150 euros, que desde luego está haciendo nada más y nada menos que lo que él critica tanto a los que descalifica llamándoles cayetanos por residir en el barrio de Salamanca. Vox ha criticado mucho que Marlaska se arrodille ante Bildu con los homenajes a etarras o al no impedir ataques contra la Guardia Civil. De hecho, usted le ha llamado en numerosas ocasiones el indigno Marlaska. Y además, en la última semana pues, hemos visto más acercamientos de presos de la banda terrorista ETA a cárceles del País Vasco. ¿Cree que la sociedad, que los ciudadanos se percatan de estos movimientos por parte del Gobierno? Calificamos a Marlaska de indigno y tenemos claro que es pasar a la historia por ser el peor ministro del Interior, y fíjese usted que tiene antecesores que habían puesto el listón muy alto para tener esa condición. Pero es que no cabe ninguna duda que se ha convertido en el ministro favorito de las mafias de trata de seres humanos, el ministro favorito de los proetarras y el ministro que ha abandonado por completo a los servidores públicos que tiene el honor de mandar, cuáles son singularmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nuestros funcionarios de prisiones. En el año 2019, el total de la población reclusa etarra, asesinos etarras, no presos vascos, como llegó a calificarlos el presidente del Gobierno Sánchez en el Senado, era de 220. A fecha de hoy, casi el 50% han obtenido privilegios penitenciarios, ya sea mediante la progresión de grado, ya sea mediante el acercamiento a cárceles próximas al País Vasco. Se ha producido una absoluta derogación de la política penitenciaria de dispersión, una política legal avalada hasta por Estrasburgo, que no suele ser precisamente benigno y benévolo con España, por una acción exterior y por una imagen de España promovida a través de lobbies que no quieren a España. Y desde luego lo que le decimos al indigno Marlaska cada vez que tenemos oportunidad, y singularmente yo como portavoz en la Comisión de Interior, es que tiene que proceder a su inmediata dimisión. Ayer promovíamos su cese en este Congreso de los Diputados, no pudo tener lugar porque fue respaldado por los grupos parlamentarios que sustentan a este gobierno Frankenstein, pero desde luego vemos cómo se cometen ignominias y nosotros desde Vox no vamos a rendir la batalla del relato, que es en la que nos encontramos. Como bien apuntabas, los últimos
beneficios penitenciarios, privilegios penitenciarios se han otorgado, entre otros, al asesino de Silvia, una hija de guardia civil de 6 años, que fue vilmente asesinada en Santa Pola. Yo tuve el honor de poder este mismo verano rendirle un sentido homenaje en Santa Pola, porque gracias al grupo parlamentario Vox en el Ayuntamiento se conmemora su memoria con una plaza justo frente al cuartel de la Guardia Civil donde tuvo lugar el vil atentado. No nos vamos a rendir y no vamos a dar un paso atrás, porque nosotros decimos alto y claro que ni olvido ni perdón. Ahora el Centro Nacional de Inteligencia considera que parte del programa de Vox, cito textualmente, va contra las instituciones democráticas y supone una amenaza directa. El pasado 3 de febrero ya dijo usted que la exministra socialista de Justicia, Dolores Delgado, actual fiscal general, pues iba a impulsar la ilegalización de Vox. ¿Cree que estas declaraciones del Centro Nacional de Inteligencia van por la misma línea? No nos cabe la menor duda. Desde que Dolores Delgado fuera nombrada fiscal general del Estado, y nosotros hemos recurrido su nombramiento por considerar que no reúne las condiciones de idoneidad y que vulnera flagrantemente el principio de independencia que debe regir la actuación del Ministerio Público, tuve claro yo personalmente que una de las amenazas que se vaticinaban, que podían venir en un futuro más o menos próximo, era que como fiscal general del Estado promoviese la ilegalización de Vox. No porque tenga elementos objetivos fundados en derecho para promoverlo, ni mucho menos para conseguirlo, pero sí desde luego porque es un ejemplo paradigmático, que hoy ya sabemos que no solamente comparte mantel en comidas con quien fuera inhabilitado por prevaricación judicial, el hoy abogado, el señor Baltasar Garzón. Tenemos claro que es el ejemplo paradigmático de servilismo de una institución pública a los fines espurios de un partido político, en este caso dos, cuáles son los que conforman el gobierno de coalición. Estamos preparados, daremos la batalla, y lo que no podrán bajo ningún concepto es ilegalizar las ideas de millones de españoles que son a quienes damos voz y que estaban hartos de un consenso entre el bipartidismo tradicional, Partido Popular, Partido Socialista, que cada vez están más alejados de las necesidades de los españoles, volvemos a ello, y que ven representadas sus necesidades en un partido como Vox. Por eso, frente a los ataques desmesurados, frente a los insultos agresivos que constantemente recibimos por parte de nuestra formación y los distintos dirigentes cuando se nos califica de fascistas, de fachas, de machistas, de misóginos, realmente te puedo asegurar que tenemos claro que esos insultos ya no engañan a nadie, porque hoy, a diferencia de lo que ocurría cuando irrumpimos en las instituciones, específicamente en el Parlamento andaluz, con esa alerta antifascista que fue lanzada por el propio señor Iglesias, hoy ya tenemos voz pública en todas y cada una de las instituciones, donde hemos conseguido obtener representación gracias a la confianza de los españoles, y eso nos permite que los españoles vean el trabajo serio cada vez que subimos a la tribuna de los hemiciclos, a cada una de las tribunas, en cada una de las instituciones públicas, que los españoles vean que verdaderamente trabajamos muy duramente cada día y sudamos mucho la camiseta pública para conseguir dar, por un lado, la batalla de las ideas, algo que se estaba perdiendo por incomparecencia de la derecha hasta la fecha. Tenemos ejemplos muy claros con la ley ideológica de Zapatero, la ley de violencia de género, no derogada por el Partido Popular a pesar de su posterior mayoría absoluta, que nos ha llevado a la situación actual, donde por un lado hay que destacar su gran fracaso en cuanto el número de mujeres asesinadas por sus parejas no ha descendido desde la aprobación de la ley de Biogen en el año 2004, con lo cual es un tremendo fracaso como sociedad y como instituciones públicas, pero que ha tenido el efecto perverso de producir una derogación de la presunción de inocencia hacia el varón y la imposición en España de una auténtica presunción de culpabilidad, hasta el punto, Miguel, que en el día de ayer, porque aquí las novedades se suceden conforme avanzan las horas, los grupos parlamentarios Socialista y Podemos registraron una enmienda a la Ley de Infancia con la finalidad de permitir que se modifique la legislación actualmente vigente y que la simple denuncia por violencia machista de una mujer determine automáticamente que los niños queden bajo custodia de la madre.
El efecto perverso que eso produce hacia las familias, hacia los varones, es algo que la más elemental lógica, sin necesidad de ser un gran experto en la materia, ni mucho menos jurista, hace llevar a los españoles a llevarse las manos a la cabeza. Y lo que les podemos prometer es que Vox será un dique de contención y que agotaremos todos y cada uno de los resortes a nuestro alcance, de las acciones a nuestro alcance, para no permitir que esa ignominia se consume. Porque es cierto, Miguel, que tiene las mayorías necesarias para sacar adelante los acuerdos, como el que comentábamos de aprobación del Consejo del sistema de reforma de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero no es menos cierto que Vox, gracias a la confianza de los españoles, ha conseguido superar el umbral constitucional y legal que es necesario para poder acudir ante el Tribunal Constitucional mediante los recursos de inconstitucionalidad. Y lo que estamos demostrando con un trabajo incansable es que no estamos dejando pasar ni una sola oportunidad para agotar todas las acciones legales a nuestro alcance ante el Tribunal Constitucional y también en vía penal, que permitan que desde luego las ignominias que estamos viendo, los desde luego ataques a nuestro Estado de Derecho, no se consumen. Pues Macarena, mil gracias por estar con nosotros en La España Viva. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo extraordinario que estás haciendo personalmente. Muchas gracias. La izquierda y el globalismo defienden a capa y espada la inmigración ilegal. Sostienen que enriquecerá a las sociedades europeas con diversidad cultural. Vox considera que el gobierno de Sánchez e Iglesias consiente las entradas irregulares y no solo eso, sino que además las alienta. Desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, las llegadas irregulares se han disparado. Récord absoluto en 2018 con 64.000 entradas. Sánchez comenzó a gobernar a mitad de año y solo habían entrado 10.000. En la segunda mitad de 2018, con Sánchez al mando, llegaron 54.000. El efecto llamada con el episodio del Aquarius surtió efecto. En 2019, 32.000 llegadas irregulares, menos que el año anterior, pero superior en cualquier caso a las entradas con el anterior gobierno del Partido Popular, que llegaron a un máximo de 27.000. Este año, en plena pandemia, han llegado a nuestro país, a fecha del 30 de septiembre, 19.000 inmigrantes irregulares, una cifra que crecerá aún más en octubre, pues las llegadas en las últimas semanas han sido abundantes. Por ejemplo, del 9 al 11 de octubre entraron en nuestro país 1.500 inmigrantes ilegales. Vox denuncia que el gobierno está empeñado en facilitarle el trabajo a las mafias con el efecto llamada. Bueno, nosotros pensamos que el gobierno lo primero que tiene que hacer es dejar de llamar a las personas, dejar de provocar un efecto llamada, dejar de convocar a la inmigración ilegal. Lo han hecho con la renta mínima. Con la renta mínima, a pesar de que lo negaron en el Parlamento, dijeron claramente que había que tener una residencia en España de 1 año para poder acceder, pero que eso podía obviarse si se demostraba o si se denunciaba que uno era víctima de la trata de personas. Un efecto llamada que se une a una locura ideológica por parte de la izquierda y muy especialmente por parte de Podemos, en el sentido de que las fronteras no tienen sentido. Igual que piensan que la propiedad privada no tiene sentido, piensan que la propiedad privada de los españoles, que nuestra casa, nuestra patria, pues en realidad tampoco tiene sentido. Ejemplo de esta actitud con respecto a la inmigración ilegal es la petición de Podemos de regularizar a todos aquellos inmigrantes ilegales que pasaron el estado de alarma en nuestro país. Un total de 600.000 según la formación. Otro ejemplo fueron las palabras del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que aseguró que España necesita unos 8 o 9 millones de inmigrantes en las próximas 3 décadas para asegurar el estado de bienestar. Una política de puertas abiertas para hacer frente al reto demográfico. Sin embargo, ni se plantean poner medidas sobre la mesa para fomentar la natalidad. Así, la izquierda defiende que la llegada masiva de inmigrantes servirá para pagar las pensiones, pero no es cierto. La inmigración que atrae España es de baja cualificación, por tanto, solo aspirarían a trabajos que requieran una baja cualificación y en el mejor de los casos llegarán a los 1.000 euros mensuales. Con tal salario no contribuirán lo suficiente a las arcas del Estado como para garantizar las pensiones, ya que los 1.000euristas contribuyen menos de lo que luego perciben en concepto de pensión. Así, el actual sistema de pensiones seguiría siendo insostenible a no ser que se lleven a cabo reformas estructurales. La inmigración masiva no es la solución y no solo no pueden solucionar problemas, sino que los crean. Así explicaba Marlaska, el ministro del Interior, los datos de delincuencia de los españoles y de los inmigrantes. En el año 2019 fueron investigados hechos criminales cometidos por nacionales españoles, el 72% eran españoles.
El 28% eran no nacionales españoles. Según los datos facilitados por el ministro del Interior, los extranjeros, que son el 10% de la población, cometen el 28% de los delitos, es decir, 2,8 veces más de lo que sería proporcional. Mientras, los españoles, que son el 90% de la población, cometen el 72% de los crímenes. Pero ojo, que en crímenes de índole sexual, las cifras son aún mayores. Los delitos sexuales, agresión sexual, como usted ha dicho, cometidos por españoles son el 70% de los denunciados. Esto significa que los extranjeros, siendo el 10% de la población, cometen el 30% de los delitos sexuales en España. Pero hay más. Este documento del Ministerio del Interior recoge las agresiones sexuales en manada, es decir, varios individuos contra la víctima. En este caso, los extranjeros cometen el 69% de los delitos. Casi multiplican por 7 su porcentaje poblacional. A pesar de todo ello, estas víctimas carecen de importancia para el feminismo actual, dada la nacionalidad del agresor. El número de éxitos de su ministerio puede compararse con los minutos de silencio que ustedes dedican a las víctimas de manadas extranjeras, que es 0. ¿Sabe por qué? Porque a ustedes les importan las mujeres solamente, la vida de las mujeres solamente les importa cuando pueden sacar rentabilidad electoral de las mismas, porque cuando el que viola o el que agrede es un inmigrante ilegal, la vida de las mujeres les importa más bien poco. Mire, de los 20 peores países del mundo para nacer mujer, 16 están en África. ¿Es usted capaz de comprender lo que ocurre cuando usted aplaude y apoya y fomenta la inmigración ilegal, masiva, descontrolada y sin integración alguna proveniente de esos países? Los menores extranjeros no acompañados, más conocidos como menas, también han causado muchos problemas en los barrios donde se encuentran los centros de acogida. Además, cuestan un auténtico dineral al Estado, unos 7.200 euros por mena. Es la propia policía la que confirma la delincuencia de los menas. Normalmente, en torno a un 75-80% de los menores que pasan por ahí son menas. De ahí todo el trabajo que está generando, que son bastante peligrosos y que por lo tanto los indicativos de seguridad ciudadana lo que tratan es de ir juntos, por lo menos 2 o 3 coches, pues porque saben lo que se van a encontrar. Que entran por una puerta, salen por otra, nos lo confirman nuestros compañeros de que detienen por la tarde a personas y al día siguiente están deteniendo a las mismas personas por hechos que son bastante graves. A la izquierda no le importa e insiste en defenderles a pesar de los datos demoledores. No puede haber más cobardía que el que se enfrenta a un niño o a una niña que vive solo. Que son nuestros niños y nuestras niñas. Esos niños y niñas están bajo nuestra tutela. Y dice que les decimos menas para no decir lo que son, y sí, lo decimos, son menores extranjeros no acompañados que nunca tenían que haber entrado en España. Y por cierto, menores que en algunos casos son más grandes que nosotros. Pues bien, decía Teresa Rodríguez, decía, esos son nuestros niños y vamos a protegerles, vamos a defenderles, van a defenderles de nosotros, no van a defender a las mujeres, no van a defender a las niñas. Pues le decimos a Teresa Rodríguez que si esos son sus niños, esas otras son nuestras niñas, nuestras mujeres, nuestros ancianos y todas las personas que lo están pasando mal en España. En conclusión, Vox aboga por una inmigración legal, limitada, selectiva, proveniente de culturas que respeten los valores occidentales y que responda a las necesidades del país receptor. Los de Abascal consideran que la pasividad con la inmigración ilegal es una enorme injusticia para aquellos que siguieron los procesos legales para poder entrar. Carece de sentido toda la normativa de extranjería y toda la discusión sobre nuestra protección y defensa de los derechos y libertades de los españoles y de los derechos y libertades de los trabajadores españoles y los derechos y libertades de aquellos extranjeros que han entrado legalmente en territorio nacional y están colaborando con los españoles en construir esta nación. Si el Gobierno permite que miles de inmigrantes durante este verano hayan entrado en territorio nacional y sean liberados en 24 horas. La llegada descontrolada de cientos de miles de inmigrantes que impulsa la izquierda no favorece a la economía ni da sostenibilidad a las pensiones, sino que agudiza los problemas del estado de bienestar y pone en riesgo la paz social. Los recursos de un Estado están en primer lugar para los ciudadanos de ese Estado, igual que un padre de familia, una madre, da los recursos que tiene a sus hijos y si después puede ayudar a otras personas, al vecino o al que está más lejos, o puede comprometerse con una asociación y ayudar al que vive en otro continente, lo hace. Pero una sociedad como la española, que está padeciendo tanto, con tantos millones de parados en estos momentos,
que lance el mensaje al mundo de que aquí las puertas están abiertas y puede venir cualquiera, es una sociedad que se equivoca. Pero no se equivoca la sociedad, se equivocan los políticos, se equivoca el gobierno. Denunciar la llegada masiva de inmigrantes y las consecuencias derivadas de ello puede salir caro. Este es el caso de Rubén Pulido, responsable de comunicación de Vox en Andalucía y experto en políticas migratorias, que fue agredido por 2 personas de origen magrebí que le dejaron inconsciente. La víctima asegura que ya había recibido amenazas, pero que nunca pensó que pudieran llegar a agredirle. El caso ha sido denunciado ante la Policía Nacional. Esperamos que sean inmediatamente detenidos y expulsados del territorio nacional. Y Rubén Pulido ha sido agredido, no por ser de Vox, sino por ejercer su función de periodista y denunciar la gravedad de la inmigración ilegal y clandestina que está asolando nuestras costas, especialmente en Canarias, en Andalucía y en la costa levantina. Otros asuntos. El Gobierno central decidió aplicar el estado de alarma sobre la Comunidad de Madrid. Vox considera que esta decisión fue política y que no estaba basada en criterios sanitarios. Además, la formación de Abascal critica el gran perjuicio que supone para el motor económico del país y el recorte de derechos y libertades que significa. Por todo ello, el pasado 12 de octubre, Vox llamó a los españoles a protestar por la gestión de la pandemia y por las maniobras del Ejecutivo contra las instituciones del Estado. Hoy es Madrid, pero no se trata solo de Madrid. Se trata de defender al pueblo español de la gestión negligente e indecente de este Gobierno que se ha propuesto arruinar España y que nos conduce a una crisis sanitaria, social y económica sin ningún precedente. Vox hizo un llamamiento para que los españoles salieran a las calles a protestar contra el gobierno y los españoles respondieron. Miles de compatriotas inundaron las calles de las principales ciudades del país, como Madrid, Sevilla o Barcelona el día de la fiesta nacional. Aparte de salir a las calles para celebrar el 12 de octubre, Jorge Buxade, vicepresidente de Acción Política de Vox y eurodiputado, explicó los 2 grandes motivos de estas movilizaciones. Celebrar la fiesta nacional de España, esa fiesta que el gobierno de Sánchez e Iglesias parece que quieren quitarle a los españoles, poner de manifiesto que estamos ante un gobierno criminal, un gobierno irresponsable, un gobierno que está llevando al hundimiento de la economía española y por tanto salir a la calle a reclamar nuestra libertad, nuestra salud, nuestra familia y nuestro trabajo. Vox ve el hartazgo de la ciudadanía con este gobierno en los miles de españoles que salieron a la calle, un ejecutivo que al parecer de la formación ha sido incapaz de gestionar la pandemia y que reprime los derechos y libertades de los individuos. En definitiva, Vox ha visto la necesidad de la moción de censura en la gente. Porque tenemos la obligación moral de intentar hasta las últimas de las consecuencias, porque nos lo demandan 53.000 españoles muertos, porque nos lo demandan miles de sanitarios, de policías, de españoles arruinados, porque tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano. Una moción de censura o 100 si pudiéramos ponerla. Saldremos a la calle cuantas veces sea necesario. Volveremos a sentarles en el banquillo. Además, Vox defiende que los españoles son conscientes del ataque a la democracia que está perpetrando el Ejecutivo al degradar todas y cada una de las instituciones del Estado. Salimos a protestar y a pedir que dimita el peor gobierno posible en el peor momento posible. Es una batalla que ya se está dando en la calle, pronto la tendremos también en el Congreso con la moción de censura que Vox prepara y que presentará en las próximas semanas. Los españoles se enfrentan hoy a un intento de cambio de régimen, eso está muy claro. Este gobierno socialcomunista que no cree en nuestras instituciones, que no cree en la democracia constitucional, que no cree en la monarquía, que es parte de nuestra democracia constitucional, lo está intentando atacar todo, está intentando debilitar nuestras instituciones, pero no van a poder, porque somos muchos más los que estamos aquí para defenderla, cualquiera que sea nuestro signo político. La formación pide a Sánchez que mire a la calle y recapacite. Estamos todos sintiendo el gran apoyo que tenemos de los españoles. Sánchez tiene que recapacitar, tiene que pensar por qué los españoles están en la calle, por qué los españoles están pidiendo libertad y dejar de aplicar sus medidas totalitarias no solo a Madrid, sino en toda España. Finalmente, Santiago Abascal valoró las protestas del pueblo español contra el Ejecutivo en muchos y diversos puntos del territorio nacional. Bueno, que en primer lugar no se trataba de Madrid, por eso ha salido gente en toda España. No es una respuesta a la imposición de un estado de alarma que en realidad es un estado de excepción. Es una respuesta al golpe de estado institucional con ataques a la justicia, con ataques a la jefatura del Estado. Una respuesta que se ha producido en las calles de toda España y también frente al Palacio Real, donde hemos oído los vítores del pueblo a Su Majestad el Rey y las exigencias de dimisión del Gobierno. Y esta reacción, sin ninguna duda, viene de alguna manera a corroborar lo que estamos diciendo. El pueblo está contra el Gobierno, que es un Gobierno que nos está llevando a la enfermedad y a la ruina.
Ya tenemos todos los detalles de la moción de censura impulsada por Vox contra el Gobierno. Explicamos el procedimiento de la moción. El debate tendrá lugar el miércoles 21 a las 9 de la mañana. La defensa de los motivos de la moción de censura la hará Ignacio Garriga, portavoz adjunto de Vox en el Congreso. Él enumerará y explicará las razones por las que el Gobierno no puede seguir. No tendrá límite de tiempo para ello. A continuación, el presidente de Vox, Santiago Abascal, pondrá sobre la mesa el programa alternativo de Gobierno, también sin límite de tiempo. El Ejecutivo podrá intervenir en cualquier momento para defenderse. Tras las intervenciones de Vox y del Gobierno se hará una pausa. Luego intervendrán el resto de grupos en un turno de 30 minutos que vendrá seguido de los turnos de réplica de los intervinientes. La votación se producirá a mediodía del jueves 22 de octubre. La moción constituye una obligación moral más allá de la mayoría parlamentaria o del número de votos que nosotros logremos en el Congreso de los Diputados el próximo día 22 de octubre. Pero es verdad que cada momento que pasa hay más razones para la moción de censura. Cuando la anunciamos ya estábamos padeciendo el Gobierno que merecía una moción de censura más que ningún otro durante toda la democracia. Pero es que a ello se han sumado los ataques a Su Majestad el Rey, a la justicia independiente, al Estado de Derecho y a la propia oposición democrática, con amenazas claras desde el Gobierno diciendo que la oposición no volverá a llegar al poder en España por medios democráticos. Y esto solo puede significar una cosa, y es que quienes están en el Gobierno, maniatando a los jueces, atacando a Su Majestad el Rey, destruyendo el Estado de Derecho, atacando nuestra Constitución, pactando con los separatistas, solo están dispuestos a mantenerse en el poder a cualquier precio y, por lo tanto, no a través de medios democráticos. Esa es la gran preocupación, eso es lo que estamos enfrentando y, sin ninguna duda, esa es una justificación total y absoluta para la moción de censura que hemos presentado. Es hora de conocer en el ámbito personal a los diputados de Vox en el Congreso. Hoy es el turno de José María Figaredo, diputado de la formación por Asturias. En general estoy siempre de bastante buen humor y procuro encajar todos los problemas y todas las situaciones a las que me enfrento con bastante buen humor. Como defecto, yo diría que soy muy terco. Es verdad que soy bastante cabezón y que en algunas ocasiones me enzarzo en discusiones de las que me cuesta salir por esa terquedad que tengo yo dentro, y la principal virtud, pues, que tengo bastante buen humor. Yo creo que lo que más valoro en mi vida es la familia. Así que mi mayor deseo es dejar una España y un entorno lo mejor posible para mis hijos. Y mi mayor miedo es o bien no conseguirlo, y subsidiariamente lo que sí que sería mi mayor miedo es a ni siquiera intentarlo. Pero lo que más valoro en los demás es la autoexigencia y el esfuerzo. Y lo que más detesto es, pues, la autocomplacencia. Me gustaría vivir o en Escocia o en Roma. Pues yo diría que leer. Mi autor favorito es un escritor inglés que se llama James Clavell, que ha escrito varios libros sobre Asia y las colonias británicas en Asia. Mi película favorita es Centauros del Desierto. Mi estilo musical preferido es el rock, el que más escucho es el español, y mi grupo favorito a día de hoy yo diría que es Extremoduro. Sin duda, mi deporte preferido es el rugby. Es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que fue un conquistador español que se perdió por la Florida y por lo que ahora es Estados Unidos, desapareció durante un porrón de tiempo y luego reapareció convertido prácticamente en un indígena. Y mi personaje actual más admirado, pues yo diría que es Santiago Abascal. La tengo bastante clara, es un personaje de la batalla de Covadonga que se llama Don Opas, que era un obispo cristiano y que lo que hace es intentar convencer a don Pelayo y los suyos para que se rindan y se pasen al bando musulmán. Y la figura actual a la que no soporto también lo tengo muy claro, y es Zapatero. Mi etapa preferida de la historia de España es todo el periodo de la Reconquista. Me parece que es una época apasionante. Casualidad, peligro, blando, oportunista, previsible, casualidad, valor. Hay una figura muy interesante que es Emilio Castelar, que me parecería divertidísimo tener en Vox, con esa oratoria y esos discursos épicos que daba aquí en el hemiciclo. Mi lema de vida es la parábola de los talentos. Básicamente que quien más tiene que esforzarse,
y a quien más tiene más se le va a exigir. Hasta aquí la España viva. Hasta la semana que viene.